Y por ahí comienzan a meter preso a todos los funcionarios de Palacio de Gobierno y le negocian su libertad echándole la culpa de todo al presidente de la República. Estamos conectados vía Zoom con Eduardo Pachas, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Doctor Pachas, muy buenos días. Buenos días, señor Lucar. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? A la orden y a su disposición, como siempre. Doctor Pachas, la primera pregunta es, ¿el presidente va a declarar ante la Fiscalía? ¿Ustedes se han coordinado este tema con él? ¿Ya hay una decisión tomada? En efecto, el presidente de la República, respetuoso del Estado de Derecho y con el ánimo de darle respuesta y que los hechos se aclaren, porque él es una persona inocente, se va a someter a las autoridades y le va a dar la información correspondiente. Y sí va a aceptar la presencia del Ministerio Público y se va a actuar de acuerdo a ley. La diligencia se va a realizar. Ahora, ¿ustedes van a seguir insistiendo, la defensa del presidente Castillo va a seguir insistiendo en que esta investigación no debería hacerse? Es decir, que la fiscal de la Nación no tiene atribución constitucional para hacer esta investigación. Mire, nosotros somos hombres de derecho y nos regimos de acuerdo al marco jurídico. ¿Qué dice la ley? Artículo 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. La fiscal de la Nación juramenta ante el presidente de la República. A lo largo de 40 años de historia del Ministerio Público, en los diversos casos de los fiscales de la Nación y diversos casos de los presidentes, se ha realizado ese juramento. En este caso de la señora fiscal Benavides, nunca juramentó y nunca hizo caso a la ley orgánica del Ministerio Público. Por el contrario, cuando fue y dio su discurso, habló de que hay actos de corrupción y señaló desde ya que el presidente de la República era culpable de todo. No sabía ni los expedientes que tenía, no se sentó en su despacho a leer de qué se trata, cómo habían sido acumulados, cómo eran los archivos, qué casos eran. Se sentó a su despacho, abrió proceso sin darse cuenta que estaban archivados y sin hacer el desarchivo correspondiente. Entonces, desde ya ha tenido una predisposición no a ser una funcionaria imparcial, que el Estado de Derecho en el debido proceso, un juez, un fiscal, un funcionario público, un policía que investiga, tiene que ser imparcial. ¿Esto qué implica? Que por lo menos tiene la duda de que es inocente. Esta señora, desde que va a dar su discurso, ya el presidente Castillo es culpable de todo. No sabe de qué, pero ya es culpable de todo. Y eso vulnera el principio de una autoridad imparcial que investiga. En esa línea, lo que nosotros siempre hemos respetado es a las autoridades que tengan toda la información, pero que no hagan un juego político de sus cargos públicos, que no hagan una situación de que van a una determinada reunión o asumen determinado cargo y ya es culpable el presidente de la República. No saben de qué, pero ya es culpable. Y por ahí comienzan a meter preso a todos los funcionarios de Palacio de Gobierno y le negocian su libertad echándole la culpa de todo al presidente de la República. Entonces dicen, tenemos colaboradores eficaces, pero no dicen cómo los han hecho. Vea usted cómo se fabrican los colaboradores eficaces. Ah, estás preso, tienes este problema, todo te liberas, échale la culpa al presidente de la República. Y eso es lo que están haciendo. En esa línea, nosotros debemos de tener bien en claro aspectos del debido proceso y aspectos que la ley otorga a cualquier persona. Lo que usted dice, doctor Pachas, no sé si me escucha. Me escucha, ¿no es cierto? Sí, ahora sí lo escucho. Sí. Es decir, lo que usted dice es que la fiscal de la Nación está adelantando opinión, pero yo no he escuchado a la fiscal de la Nación adelantar opinión sobre este caso en ningún momento. Lo que ella ha tomado decisiones firmes sobre abrir investigaciones bajo digamos, la estrategia o el sustento ni siquiera formulado originalmente por ella, sino por Pablo Sánchez. O sea que si bien el presidente no puede ser acusado, no hay ningún impedimento constitucional para que sí sea investigado y además hay otras razones que tienen que ver con la necesaria transparencia y probidad de quien conduce el destino de la nación. Mire, no es correcto lo que usted afirma, don Lucar, y le voy a explicar por qué.
le hablo como abogado, de acuerdo al debido proceso y lo que existe en las carpetas judiciales o carpetas fiscales. Cuando la señora fiscal de la Nación, la nueva, abre proceso, y cuando el señor Pablo Sánchez abre proceso, los dos se equivocan y no revisan que ya estaba congelado todo el proceso. Primero estaba acumulado y luego estaba congelado. De acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, cuando un proceso está congelado o archivado, solamente se abre por una nueva prueba. Y cuando ellos han abierto o ampliado el proceso, cuando el señor Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, abrió el primer proceso, amplió, en el caso del señor Silva, por el tema del puente Caracas, eso ya estaba archivado. ¿Y cuál es su fundamento? Ni una letra con lo que respecta a la nueva prueba. O sea, de acuerdo a ley, yo le hablo lo que exige la ley. No obstante ¿Pero eso, a qué se refiere usted? ¿Al hecho que la doctora Zoraida Ábalos había concluido que si bien habían elementos que podrían justificar una investigación contra el presidente, decidía que todos los, digamos, los procedimientos de esta investigación se iban a realizar cuando el presidente termine su mandato, que resultó completamente contradictorio? O sea, sí encuentro elementos que justifican una investigación, pero no lo voy a hacer hasta que acabe el mandato. O sea, se contradijo a sí misma en un solo texto. No es correcto. Al contrario, lo que ella hizo y cita todo el antecedente histórico en el Perú. Entonces ella dice, el artículo 117 tiene esta historia y acojo y señala varios procesos de expresidentes, como el caso del presidente Ollantumala, con el caso del presidente Vizcarra, y lo cita y congela ese proceso. Viene el señor Pablo Sánchez y no se da cuenta de que existe esa disposición y amplía en el caso del ministro Silva. Y luego viene esta fiscal de la Nación Nueva, en su discurso ya comienza a señalar que hay corrupción y que ella va a atacar. No leyó ninguno. Ya, pero lo que yo no entiendo es, yo no entiendo por qué o congelamiento, y amplió el proceso. Pero ¿sabe lo que me preocupa, doctor Pachas? ¿Sabe lo que me preocupa de esta discusión, doctor Pachas, y del tono de la defensa del presidente? ¿Al presidente le interesa que se sepa la verdad o no? Y para saber la verdad, sí, ¿hay que hacer la investigación sí, y él se o no? somete a las autoridades correspondientes y le da la información a todas las personas que crean correspondiente. Es más, le voy a señalar, salió un reportaje en Panorama que habían señalado de que hubieron 2 sobres de este señor dueño de la Clínica de la Luz para nombrar a este señor en Petroperú, Chávez, Hugo Chávez. Y ¿acaso le preguntaron al señor de la Clínica de la Luz su versión de los hechos? No. ¿Le preguntaron al señor Hugo Chávez la versión de los hechos? No. ¿Le preguntaron cuándo fue nombrado y vieron la resolución en el peruano, cuándo sale su nombramiento? No. Todo lo que ha salido ahí es contradictorio, pero lo más delicado... Que ya, pero ¿por qué le atribuye...? No lo nombraron ni le pidieron su versión de los hechos. Y el domingo, el doctor Benji Espinosa llamó al canal para darle la versión. Lo primero, que las fechas que están señalando, de acuerdo a las publicaciones en el peruano, no coinciden. Y esas son fechas ciertas. Ya, segundo, pero doctor que al Pachas, presidente no le han dado la oportunidad de rebatir esos casos. Tercero, que eso es completamente falso. Y en esa línea tiene que aclararse los hechos. Ya, pero usted está mezclando dos cosas, pero doctor Pachas. Ya, pero doctor Pachas, usted está mezclando lo que es una versión periodística que puede haber tenido un tratamiento adecuado o no con lo que es la investigación. O sea, los periodistas están diciendo esto es lo que está ocurriendo, ya que debieron llamar, no sé si lo hicieron o no, eso es, digamos, es un tema que tiene que resolver usted con los periodistas de Panorama. Pero es decir, la Fiscalía recoge una declaración y evidentemente tiene que corroborar la confesión de un colaborador para certificar la veracidad de la misma. Es decir, ese es el principio elemental de una colaboración. Pero es decir, si al presidente le interesa que se sepa la verdad, ¿por qué estamos discutiendo de procedimientos, de adelantos de opinión, que si fue archivado, y no estamos discutiendo los hechos? Es decir, mire, que el secretario de los hechos. En primer lugar, el señor Lucar, le contesto y voy de frente a la pregunta. Usted me dice que la versión periodística no es importante, que es un problema del periodista con el presidente y que no le han dado su declaración. Sin embargo,
Cuando le abren por encubrimiento personal en contra supuestamente de Mariano González, quien es el que declara, la fiscalía coge todas las versiones periodísticas y coge las versiones de determinado sector de la prensa. Cuando usted ve el caso Petroperú, cuando se abre, cogió el caso de la prensa. Cuando usted ve el caso Tarata, cogió el tema del Cuarto Poder, que le habían hecho reglaje en la casa de Zarratea. Todo comienza en ese punto. Y en ese punto, por eso que nosotros mandamos las cartas notariales, pedimos la aclaración, porque el fiscal, ese es su punto de inicio de la investigación. El caso de Mariano González, que supuestamente fue a los canales de televisión y dijo que lo habían sacado porque 4 coroneles que hasta el día de hoy siguen trabajando, este señor Herbert Corchado, por ejemplo, hasta el día de hoy sigue trabajando, los victimizan todo y la fiscalía le abrió proceso por encubrimiento personal, líder de una organización criminal, por las supuestas declaraciones en la prensa. ¿Acaso alguien le dijo que hay otras declaraciones, como por ejemplo, por qué le sacó el premier Aníbal Torres y que hubo un consejo de ministros donde todos los ministros hablaron? Habló el ministro Salas, el ministro Félix Chero, habló el ministro Sánchez de Comercio, habló el ministro Aníbal Torres. Exitosa. Y eso no lo ponen en la declaración. Entonces vamos al punto de que usted me dice que es un problema de la prensa y que es un problema entre el presidente y que no, pero ese problema es el punto de inicio y la investigación del fiscal. Entonces, lo que usted menciona no es del todo cierto y debemos quedar ahora, claro. ¿Usted cree entonces que la fiscal está actuando con un sesgo político y que la investigación... Vamos a los hechos concretos y claros. Desde que da su primer discurso sin revisar la carpeta, sin saber que están acumuladas, sin saber que hay un archivamiento, sin saber la historia del proceso, porque ahí en la carpeta están todas las pruebas, sin mirar ello, le abre proceso y le echa la culpa al presidente de todo. Vea usted la última que sacaron de que el presidente es líder de una organización criminal, porque en Hildebrand en los 13 salió una noticia que Beder Camacho había mandado a Américo Zambrano una nota en el cual la fiscal de la Nación había plagiado un artículo en una revista jurídica y que lo había pasado el señor Eden Vitón. Por eso ya el presidente es líder de una organización criminal dedicado a los plagios de la fiscal de la Nación. ¡Qué absurdo, señor! Y por eso te investigan 36 meses, por eso te levantan el secreto telefónico, por eso es contra el que resulten responsables. En palabras simples, una cacería, caiga quien caiga, pero y que lo dejen solo el presidente de la República. Pero ¿qué van a hacer ustedes frente a eso? Porque ustedes están diciendo, primero, la fiscal no tiene derecho constitucional a investigarlo. La fiscal está sesgada, es lo que ustedes están diciendo. ¿Pero qué? ¿Sesgada por qué razón? ¿Qué razón tendría, qué motivo tendría la fiscal de la Nación, que en su discurso inaugural ha sido implacable en relación a la corrupción en general? No se ha referido al presidente de la República en particular. Sí, pero ha hablado de la corrupción como una de las desgracias nacionales. Penal, al único que le ha abierto proceso penal como líder de una organización criminal con 36 meses de investigación, con levantamiento del secreto de las comunicaciones, con amenaza de meter detención preliminar, allanamientos, entrar a la casa del presidente, es a la única persona. Pero vea usted otros casos, porque hay un periodista dijo que la estrategia de defensa es ahora echar barro, y no entiendo cuál es el léxico, porque en mis palabras, yo no entiendo esa palabra, echar barro. Lo que sí sé como abogado en un Estado de Derecho, lo que nosotros los abogados pedimos es el principio de una imparcialidad, que una autoridad, por lo menos pero ¿cuál entonces va a ser la conclusión? Lea su carpeta y que vea si es y si hay pruebas y cuál es el marco jurídico, si hay cosa decidida, si hay un archivo o no lo hay. Ahora, ¿pero qué van a hacer con respecto a eso? ¿Ustedes creen que la fiscal de la Nación debería inhibirse de esta investigación? Eso es lo que ustedes... Mire, lo que nosotros señalamos es que se respete el debido proceso, que nos den acceso a la carpeta fiscal, que nos den, que nos fundamenten cómo es que, porque sale en una hoja que supuestamente el presidente es líder de una organización criminal, que ¿cuál es su delito fin? Ver los plagios de la fiscal de la Nación. Ese absurdo jurídico llegamos, y que hay líder de otra organización criminal de esconder a pero los sí que es líder. Pero sí es significativo. Jurídicamente no existe. Una organización criminal, señor Lucar, tiene un delito fin. ¿Cuál es el delito fin? El narcotráfico,
el contrabando, la corrupción, etcétera. Pero acá supuestamente el delito fin es buscarle los plagios de la fiscal de la Nación en la revista Lexis, o una revista pero que es que no es, pero es que no es así, pues, de lo que se está hablando ahí, discúlpeme, doctor Pacha, pero lo que yo entiendo es lo siguiente: la fiscal abre una investigación sobre el presidente. Es decir, hay una investigación del Ministerio Público sobre un grupo de personas muy cercanas al presidente, y la fiscal de la Nación coincide con Pablo Sánchez en que el presidente, si bien no puede ser acusado, tiene que ser investigado, y eso supone una serie de diligencias. ¿Y qué ocurre? Que de pronto empieza una campaña de demolición de la imagen de la fiscal de la Nación. Y el problema es que hay un funcionario de Palacio de Gobierno que está llamando a medios de comunicación para desacreditar la imagen de la fiscal de la Nación. Entonces la pregunta es: ¿por qué lo hace? ¿Por iniciativa propia? ¿Porque el presidente le ha pedido que ayude a desacreditar la imagen de la fiscal de la Nación ante la opinión pública? Eso sí es un problema. Señor Lucar, yo ya me están llamando una diligencia. Yo le solicitaría a usted continuar con esta entrevista en otro horario. Ya estoy entrando a una diligencia judicial, tengo una entrevista con la sala penal. Ya me voy a desconectar. Sí, pero no hemos terminado. Quedamos pendientes entonces, doctor Pacha. Le agradezco mucho, muy gentil.